invitarlos a que, así como están sentados, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan y vamos al capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 41 al 43. Amén. Dice así: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y la palabra a la que hace referencia Juan es una enseñanza que Jesús está dando al pueblo de Israel, citando al profeta Isaías. El que Jesús esté citando el Antiguo Testamento aquí, y sobre todo al profeta Isaías, en primer lugar nos denota que los que estaban escuchando era gente que conocía el pasaje. Si observaron, mencionó que parte de la gente que estaba escuchando ahí era gente que tenía posiciones de autoridad. Algunos que tenían alguna posición de gobierno. Al escuchar las palabras que Jesús estaba citando, muy seguramente vinieron a su mente todas sus enseñanzas. Y dice Juan que él se percató cómo recibieron la palabra de Dios y cómo creyeron en ella. Hoy quiero reflexionar una palabra para mí muy sencilla, pero creo que es un consejo clave para este tiempo. Muchas veces nosotros, así como el pueblo de Israel, recibimos una palabra, una instrucción de Dios. Está escrito que cuando tú tienes una relación con Dios, una relación de intimidad, Él no hace nada sin antes revelarte sus planes. Entonces, nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos una comunión íntima con Dios, cuando Él te ha dado esa gracia, ha abierto tus ojos, ha abierto tus oídos y te ha dado esa revelación del cielo, nunca vamos a caminar a ciegas. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No caminamos una senda desconocida, no vamos a un lugar desconocido. Tenemos dirección por la palabra. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros por la palabra. Y ahora los judíos conocían las palabras del profeta Isaías. Más de alguna ocasión Jesús en la sinagoga citó al profeta Isaías. Esto significa que en las sinagogas se hablaba de lo que conocemos como la Torá, la ley, el Pentateuco, y se leían los libros de los profetas. Ellos conocían muy bien las profecías de Isaías porque esperaban la venida del Mesías. Entonces la palabra que ellos escucharon no era desconocida, y voy a decirlo así, hasta este momento era logos, era palabra. Es como cuando tú memorizas un texto de la Biblia y te lo sabes, y simplemente tienes el conocimiento, por usar la expresión. Pero esa palabra no se ha hecho real en tu vida. Decimos, esa palabra logos no se ha convertido en un rema.
Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Creo que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria el texto de Filipenses 4:13. ¿Alguien se lo sabe? ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos sabemos ese texto, muchos conocemos ese texto, pero hasta ahí es logos. Pero cuando estás en un problema donde tú reconoces que tu capacidad no alcanza para salir adelante, cuando estás frente a una tarea que tú reconoces que tu capacidad no alcanza, y entonces vas a Dios en humildad y dices: Dios, te necesito. Si tú no me ayudas a salir de esta situación, voy a fracasar, voy a fallar. No puedo, no sé. Y pones toda tu confianza a un nivel de dependencia a Dios y comienzas a hacer la tarea y después tienes un resultado de lo que hiciste. A partir de ahí el texto de Filipenses 4:13, que sabías de memoria que eras logos, se convierte en ti en un rema, en una palabra de Dios a ti, que para ti ya más que saber un texto de memoria es una palabra que es real, donde tú sabes que cada vez que enfrentes una situación donde tú reconoces que tu capacidad no está al nivel, sabes que si te sometes a la voluntad, al gobierno de Dios y esperas en Él, lo vas a lograr. Uno de los ejemplos más sencillos es Gedeón. Él iba a la batalla con un ejército grande, tenía la capacidad, pero Dios sabía que si vencían al enemigo, no le iban a dar la gloria a Dios, porque al tener la capacidad iban a confiar en sus propias fuerzas. Entonces Dios le da la instrucción a Gedeón de reducir el ejército, y aquí es donde entra la fe en Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón fue obediente a Dios. Gedeón fue obediente a Dios y siguió la instrucción de Dios para reducir la cantidad de soldados que iban a ir a pelear para traer libertad al pueblo de Israel. Se necesita fe, voy a decirlo así, para rechazar la ayuda. Yo creo que nosotros quisiéramos en muchas ocasiones tener la oportunidad de rechazar la ayuda cuando lo que más que ocupamos es ayuda. Pero al punto que quiero resaltar, al punto que quiero llegar, es que una vez que el ejército se ha reducido, ¿se acuerdan cuántos eran? ¿A cuántos quedó reducido el ejército de Gedeón? ¿Se acuerdan? A 300. ¿Y originalmente cuántos eran? Un aproximado de 10,000. De 10,000 soldados, rechazó la ayuda de ¿cuántos? De 9,700. ¿A poco no se ocupa fe para decirle: no me ayudes, yo puedo? Váyanse a su casa, no los necesito. Sabiendo que el ejército que venía también era un ejército de miles. Pero lo que quiero resaltar es que ahora con un ejército de 300, Gedeón vivió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ahora la victoria que tuvieron, ellos sabían que venía totalmente del cielo, porque reconoció que humanamente no tenían la capacidad. La palabra de Dios para muchos de nosotros es un logos, es una palabra que sabemos de memoria, es una palabra que recitamos. Jehová es mi pastor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Pero cuando estamos en medio del problema y tenemos necesidad, ¿realmente Dios es tu pastor y nada te falta? ¿Realmente tienes paz? El pueblo de Israel así estaba. Conocían al profeta Isaías. Y entonces Jesús se levantó a enseñarles. Y dice que algunos de los gobernantes
Y yo me atrevo a decir, mucha de la gente que estaba ahí creyó en la palabra, creyó en la enseñanza que Jesús estaba dando. Muchas veces Dios, lo mencioné, te da una palabra, te dice qué hacer, pero el milagro no llega por una razón. Si notaron, dice que creyeron, pero no aceptaron. Di conmigo, creyeron, pero rechazaron. De una vez más conmigo, creyeron, pero rechazaron. No son los únicos, ¿eh? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo fue uno de los que creyó, pero rechazó. ¿Se acuerdan de Pilato? ¿Se acuerdan qué dijo Pilato? No hay maldad en él. Su esposa tuvo la revelación en parte de quién era Jesús. Y podemos llegar a interpretar como que Pilato fue movido, pero se lavó las manos y rechazó. Un día Pablo estaba predicando a un gobernante, si no estoy equivocado, era el rey Agripa. Y el rey Agripa también creyó, pero rechazó. Muchas veces nosotros estamos como ellos, que Dios te da una palabra, que Dios te dice lo que tienes que hacer, pero cuando ves que la tarea es grande, ¿se acuerdan qué le dijo David a Salomón? Mijo, la tarea es grande, la tarea es extraordinaria. Esfuérzate, pon tu confianza, depende totalmente de Dios. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿En dónde está el reino de Dios? Muchos dirán, helo aquí, helo allá, pero quiero decirles algo. El reino de los cielos, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está en nosotros. Pero hay un detalle. ¿Por qué esos gobernantes, por qué esos judíos que escucharon la palabra, que pasó de ser un logos a ser un rema, por qué rechazaron? Porque tuvieron miedo que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. A mí me llama mucho la atención cuando Dios empieza a tocar el corazón de una vida, de una persona, y esa persona tiene muy arraigada la religión, su doctrina, y cuando les hablas la revelación del reino, la reciben. Inclusive algunos de ellos han tenido la bendición o la oportunidad de recibir un milagro de sanidad extraordinario. Pero cuando viene el momento de querer entregarle su vida a Jesús, dicen no. Y algunos dicen así: tengo miedo, porque no sé si acepto a Jesús en mi corazón, vaya a estar yo bien y vaya yo a perder mi seguridad. Estos gobernantes, esta gente de posición, esta gente que tenía conocimiento de la palabra y que sus ojos habían sido abiertos para tener un avance en lo espiritual, desecharon su bendición, desecharon el avance que Dios tenía para ellos, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Ahora quiero decirte algo. Ustedes van a decir: no encontramos ningún texto en la Biblia donde expulsaron a Jesús de la sinagoga, o a Mateo, o a Juan, o a Pedro.
Y no, efectivamente no hay ningún texto donde diga, y expulsaron a Jesús de la sinagoga, y expulsaron a Mateo y los pusieron en excomunión. Pero sí dice la Biblia que los de la sinagoga intentaron matar a Jesús. Entonces yo creo que es peor que te hayan expulsado, ¿no? Y no solo eso, buscaron a aquellos que seguían a Jesús para hacerles mal. Ahora, lo que quiero decirte con esto es muy fuerte. Muchas ocasiones, para tener un avance, tienes que salir de tu zona de confort. Y al salir de tu zona de confort, tienes que romper con tu ambiente. Muchos son los que les hablamos de Jesús. Dicen, en verdad Dios es real, lo he experimentado en mi vida, pero tengo miedo de que mis papás ya no me hablen. Tengo miedo de que mis amigos me rechacen. Voy a exagerar un poquito. Tengo miedo de perder el trabajo. Yo quiero decirte algo. El reino de los cielos está en batalla. Hay una guerra. Y solamente los valientes, que pueden estar por encima del miedo, toman la bendición. Yo quiero retarte en este momento a esta palabra, llevarla a tu vida. Tú puedes decir, pastor, está hablando usted de salvación, yo he entregado mi vida a Dios y aquí estoy. Correcto, gloria a Dios porque has sido valiente. Pero si Dios ha alumbrado tu vida y te ha dado una palabra y te ha dado dirección de lo que tienes que hacer, y no has conquistado aún el milagro, yo te quiero invitar a que te preguntes por qué. ¿Existe la posibilidad que tengas miedo de dar el paso? Gedeón en un momento tuvo miedo y le dijo al Señor, confírmame que estás conmigo, dame la seguridad que estás conmigo. Un hombre que no era cristiano, un hombre que no había seguido a Jesús como su discípulo, le dijo, ayuda a mi incredulidad, quiero creer. Es bueno que cuando reconoces que en tu vida hay miedo, que cuando reconoces que en tu vida hay un temor que te limita a avanzar, le pidas a Dios ayuda y le digas, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Este hombre se lo dijo a Jesús personalmente, ayúdame a creer. Pero Gedeón, la manera en que le dijo a Jesús, ayúdame a creer, fue a través de, permíteme ver una señal, permíteme ver una señal de que estás conmigo y de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes conocen. Y Dios le confirmó la señal en ¿cuántas ocasiones? ¿Cuántas? ¿Una, dos o tres? ¿Cuántas veces? 3. Ahora Gedeón, después de ver cómo se confirmaban esas 3 señales, pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con 300 hombres fue a enfrentar un ejército de miles. Pero aquí viene la parte interesante. La palabra profética que recibió Gedeón también tenía que ver con la estrategia para pelear. Porque tus pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Pablo dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Muchas veces esas grandes ideas que tú tienes no son tuyas, no son fruto de ese gran cerebro que Dios te dio. Es el Espíritu Santo dándote una estrategia. Y ahora Gedeón con 300 hombres tiene una estrategia. Número 1, vamos a atacar de noche. Decimos o dicen en el fútbol, vamos al madruguete. Eso es estrategia.
No esperó a que fuera de día, no esperó a que estuvieran en el campo de batalla para pelear. Llegó de sorpresa. Número 2. ¿Ustedes se acuerdan que hizo algo? ¿Se acuerdan cuál fue la estrategia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue? ¿Mande? Había unas ollas de barro. ¿Qué más? Había unas teas ardientes. ¿Y qué más? Agarró unos animalitos. ¿Sí? ¿Y qué hizo con esos animalitos? Les puso en la cola las teas ardientes. ¿Sí? Y luego empezaron a tronar los cántaros. ¿A poco no es una estrategia loca? ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Y alguien diría quizás hasta tonta. Lo interesante es que cuando la gente lo escuchó y cuando vio tantas teas ardientes por todos lados, el estruendo del ruido dijo: son miles. Y cuando vio tantas lucecitas, ha de haber dicho: son millares. Y luego, ¿cómo entró la ayuda de Dios? Un hombre tuvo un sueño. Fíjense, entre miles, un hombre tuvo un sueño. Le platicó el sueño a su compañero de cuarto. Y en eso le dice: ¿sabes lo que significa ese sueño? Que hemos sido entregados en las manos de Gedeón. Y en ese momento un espíritu de miedo entró en el ejército enemigo. Ahora fíjate bien, ¿dónde quieres tú que esté el miedo? ¿En ti como hijo de Dios o en tu enemigo? Pero para esto, tú primero necesitas sobreponerte al miedo. Gedeón pudo sobreponerse al miedo porque tenía una palabra, porque el reino le había sido revelado. Y una vez que él se sobrepone al miedo, ahora ese miedo viene a sus enemigos. Mira cómo lo voy a decir ahora. Las riquezas de los impíos serán transferidas a nosotros. ¿Cuántos quieren eso? Pues ahora que mi miedo les sea transferido a ellos. Ajá. Tu bendición es para mí y mis problemas son para ti. Parece extraño, pero fue lo que pasó. Estos hombres eran gobernantes. Estos hombres judíos tuvieron la bendición de escuchar el evangelio directamente de Jesús. La palabra que conocían, el texto que tenían de memoria, ahora había pasado de ser una palabra logos a ser una palabra rema, una palabra que estaba en la mente, ahora bajó al corazón. Y dijeron: creo, es real lo que este hombre está diciendo, es verdad lo que este hombre está diciendo. Y de repente alguien dijo por ahí: ¿pero qué crees? Cuando sepan en la sinagoga que nos hicimos cristianos, nos van a echar. Cuando tu mamá se entere que nos hicimos cristianos, cuando tus amigos se enteren que nos hicimos cristianos, cuando tus compañeros de trabajo se enteren que fuimos cristianos, cuando el dueño de la empresa se entere que ya eres cristiano. Si tú decides que el miedo gobierne tus conductas, tu bendición va a ser transferida a los impíos. Pero si tú te sobrepones al miedo por caminar en la palabra que Dios te ha dado, la bendición de los impíos va a venir a ti. Y grábatelo: una vez que vences al miedo, hemos aprendido que la palabra profética es parcial, progresiva y es condicional. Vencer el miedo es pasar la condición. ¿Es correcto? Primero Dios nos dice: son muchos, voy a mostrarles mi gloria. Progresiva, parcial.
Y después, cuando el ejército se ha reducido, cuando dimos los primeros pasos en la palabra, viene la estrategia. Y ahora Gedeón ya conoce todo el diseño de Dios. Quiero decirte que este ejemplo que usé con Gedeón es la misma historia de muchos. Es la misma historia de muchos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando aquella mujer que estaba endeudada porque su marido murió y está sola, le dicen: ¿qué tienes? Solo un poco de aceite. Ok, ve a conseguir vasijas que te presten. Ella tenía que vencer el miedo ahí, ¿sabes? La vergüenza. ¿Me prestas una vasija? Y luego la palabra es: consigue todas las que puedas. Quizás alguien le dijo: pero ¿para qué quieres más si ya vi que mi vecina te prestó 3? Y después viene la estrategia: enciérrate junto con tu hijo, toma la vasija que tienes con el aceite y comienza a llenar las otras vasijas. Como la palabra es progresiva, parcial y condicional, ella venció el miedo. Ella caminó en la primera parte de la palabra, que es ir a conseguir las vasijas. Caminó en la segunda parte de la palabra, que era llenar las vasijas. Y luego le dijo: ahora sal a vender todo ese aceite y paga tus deudas. Pero si ella hubiera tenido miedo, pierde la bendición. Pierde la bendición. Te digo algo: el enemigo número 1 del reino de Dios, el enemigo número 1 del milagro de Dios a tu vida, se llama miedo. Si tú tienes el miedo, los impíos tienen la bendición. Si tú vences el miedo, la bendición viene a ti. Y los gobernantes de los judíos, gente de posición, lo estoy resaltando porque es gente que sabía, es gente que entendía. No era cualquier clase de gente de la sociedad de los judíos. Rechazaron. Si revisas con detenimiento, Nicodemo, después de recibir la revelación del reino, de lo que es nacer por el Espíritu, no siguió a Jesús. Quizás Nicodemo también tuvo miedo de que lo expulsaran de la sinagoga. Yo te quiero retar en esta noche, en el nombre de Jesús, a sobreponerte al miedo. El miedo no nos va a esclavizar más. El miedo no nos va a detener. El miedo no me va a cegar. El miedo no va a obstaculizar el milagro de Dios para mí. Y quiero que vayas al versículo 46. Y dice así el versículo 46: yo, la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Yo, la luz. No dice yo soy la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca. Quiere decir
que estaban en tinieblas. Y las tinieblas, Jesús lo dijo así: este pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz y luz resplandeció. Quiere decir, tienen su entendimiento cegado. Quiere decir, no tienen ideas, no tienen estrategias, no saben qué hacer. ¿Te acuerdas la promesa de Deuteronomio? ¿Te acuerdas? Te voy a entregar el poder para hacer las riquezas. ¿Y cuál es el poder para hacer las riquezas? Ideas. Pero si tu entendimiento está cerrado, pero si estás en tinieblas, tienes el foco apagado, quiere decir que estás destinado a la miseria. Dentro de los muchos artículos buenos que puede encontrar uno en el internet, una persona se puso a estudiar cuál es la clave del éxito de los judíos. ¿Por qué una nación tan pequeña, lo voy a decir así, controla la economía del mundo? Yo no sabía que el dueño de Amazon es judío. El dueño de Microsoft es judío. Las principales empresas que vemos en el mundo son judías. Y después de presentar toda una ponencia, yo quiero resaltar dos. Número uno, son gente de principios. Cuando digo son gente de principios, lo que quiero decir es que obedecen los mandamientos, obedecen los principios que Dios les ha dado al pie de la letra. Lo hacen porque lo tienen que hacer. Y número dos, no tienen miedo. Pone este ejemplo a la persona. Piensen en un occidental y dice: ¿tenemos el capital para poner un negocio o tenemos el capital para invertir en una empresa? La pregunta que todos tenemos: ¿qué negocio pongo? ¿Sí o no? Yo descubrí que cuando te pones a pensar qué negocio pones y empiezas a ver varios, muchos sacamos todos nuestros conocimientos de mercadotecnia y hacemos nuestros estudios de mercado para encontrar cuál es el mejor negocio. Pero ¿sabes qué descubrí yo? Que tus estudios de mercadotecnia se llama miedo. No eres capaz de reconocer que eres un cobarde, que tienes el entendimiento cerrado. Y para no reconocerlo, te ves muy inteligente. No, es que este negocio no es bueno, este no va a dejar. Este es muy bueno, pero tiene estos problemas. No eres tan experto que no haces nada. ¿Sabes qué hacen los judíos? Si ven dos negocios, invierten en los dos o ponen los dos. Si son 3 negocios, invierten en los 3 o ponen los 3. ¿Y sabes en dónde está eso? En Eclesiastés. Es un principio. Ellos conocen la palabra de Dios. Es un principio. Jesús vino a quitar el miedo, a abrir el entendimiento. Y cuando tú haces esto, estás listo para conquistar un milagro. Y te reto: ¿quieres el miedo para ti o para tus enemigos? Voy a darle lugar a Iván, vi que levantó la mano. Si puedes pasar acá al frente, Iván, porfa. Súper rápido. Ellos también tienen una filosofía en Amazon de que si tú traes una idea, o trabajas con ellos, tienes una idea, si tú dices que no,
tienes que sustentar en por lo menos 4 o 5 cuartillas por qué estás diciendo que no. Entonces, si el jefe es flojo, pues más fácil decir que sí. Entonces, ellos como son judíos, o sea, todos los que estén trabajando ahí tienen una idea, siempre dicen sí, sí. Si van a decir que no, lo tienen que sustentar con un escrito de 4 cuartillas. Y ese principio es un principio bíblico, ¿sí sabían? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se llama fe. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entonces, ¿por qué me dices que no? ¿Notan cómo los más cristianos somos los más incrédulos? Todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿por qué no? Si se puede, vamos a conquistarlo. Y mira, termino con este pasaje de Eclesiastés para darnos cuenta cómo el miedo nos puede sacar de la bendición que Dios tiene para nosotros. Quiero que vayas al capítulo 5 de Eclesiastés. Y voy a leer del versículo 5 en adelante. Dice así: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Los cristianos religiosones este texto se lo saben de memoria. ¿Y qué hacen por el miedo? Esos que se quedan en la sinagoga, no, yo mejor no prometo. ¿Qué tal si no cumplo? Imagínate que yo les dijera, a ver, dime 4 cuartillas, escríbeme en 4 cuartillas, ¿por qué no vas a cumplir? Porque Dios no me va a bendecir, porque Dios me dejó solo, porque Dios no existe, porque no. ¿Te imaginas? Digo, es uno de los textos que más gente cristiana se sabe, ¿sí sabían? Y es el que más viven, ¿eh? Pero del lado del temor. ¿Cuántos pactaron una ofrenda para este domingo? ¿Y cuántos no pactaron? Bueno, mira lo que dice el versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Quién te hace pecar? Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. No, si cuando me saque la lotería, no, si cuando ponga mi negocio, no, si ya me vi y apá y la Cheyenne allí está, pues todo eso es necedad. Y la causa de esa necedad es tu miedo. Y el reino de los cielos que te ha sido revelado, el reino de los cielos que ha venido a ti, ahora por tu temor, por tu miedo, lo rechazas. Y tus palabras, no está en la Biblia, pero si un día se puede lo escribimos. Más rápido cae. O sea, ese cristiano que tiene muchos sueños, dice Eclesiastés, en la palabra que sale de su boca.
lastima a Dios. Mas tú, teme a Dios, créele a Dios, confía en Dios, espera en Dios. Y te digo algo, y no vas a ser avergonzado. El reino de los cielos no va a venir, está. Y Dios todos los días quiere abrir mi entendimiento. Dios todos los días quiere que la oscuridad, que la ceguera se vaya de mi vida y que yo tenga una idea fresca y que tenga una palabra fresca. Pero lo primero que tengo que aprender es a no decir no. Qué tremendo sería que un hermano, en lugar de decir no voy a prometer porque a lo mejor no puedo cumplir, diga: pastor, yo pacto $1. Te voy a decir algo. Alguien dirá: pero $1 sería una burla. Escúchame bien. Pactar $1 cuando no tienes te puede llevar a traer el reino de Dios a tu vida. Cuando por miedo puedes dar $10 y no pactas nada porque tienes miedo de no cumplir. $1 con fe puede cambiar tu historia, como cambió la de esa mujer que dio 2 blancas, o como la de aquella mujer que tenía un poco de aceite, o como la de aquella mujer que tenía un poco de harina. La clave es vencer el miedo. No te justifiques y créele a Dios. Voy a invitarlos a ponerse en pie. Wow, qué bendición tan grande perdieron los judíos. Qué bendición tan grande perdieron estos gobernantes judíos, ¿no? Su entendimiento fue abierto, recibieron la palabra y creyeron. Pero al momento de vivir la palabra dijeron no, porque tenemos miedo. Quiero invitarte ahí en tu lugar que inclines tu rostro. Vamos a adorar. Creo que no tiene audio el teclado. Vamos a adorar. Y dile a Dios: abre mi entendimiento, Padre. Habla mi vida. Si te acuerdas de algún texto de la Biblia, repítelo. Y dile a Dios: Señor, no quiero más logos. No quiero más palabra, sino que esa palabra se haga real, que pase de ser un logos a ser un rema, de algo que sé de memoria a algo que creo, algo que estoy viviendo. Un rey de Israel fue también asediado por el enemigo. Tenía dinero. Y como tenía dinero, en lugar de ir a Dios cuando venían sus enemigos, contrató asesinos, contrató matones y les pagó. ¿Y sabes qué dijo este rey? Voy a traer libertad a Israel. Vamos a vencer a nuestros enemigos. En eso Dios envía al profeta y le dice al rey: lo que hiciste no agradó a Dios, lo que hiciste ofendió a Dios, tus palabras han lastimado a Dios. Fíjate bien, como tenía dinero, en lugar de ir a Dios, contrató un ejército de asesinos. Y viene el profeta y le dice: dice el Señor que despidas a esos que contrataste.
que Él te va a dar la victoria. Y dice él, pero mi dinero, pero lo que ya les pagué. Bueno, ¿y quién te dijo que invirtieras? Perdón, no te preocupes ya por el dinero. ¿Quieres la victoria? Rechaza esa ayuda. ¿Te acuerdas de Gedeón? Son muchos. Rechaza la ayuda de tantos. ¿Y sabes qué hizo ese rey? Puso sus ojos en el dinero y no corrió, no despidió a ese ejército. El miedo es como el hambre. ¿Cómo es el hambre? Así es el miedo. Dile a Dios en esta noche, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame a ser valiente y a conquistar tu bendición. Padre, en este momento aquí estamos delante de tu presencia.